Buenas tardes, gracias por estar presentes en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022. Doctora Yelixa Castillo, y llegamos a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens, Organización Dos Eventos y nuestros expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología que nos están brindando clases y webinars de altísima calidad. Quien no haya visto todavía alguna de las clases y webinars lo puede hacer a través de nuestro canal YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología, donde tenemos todos los videos gratuitamente y pueden compartirlos con otros colegas, con otras personas, con estudiantes de medicina. Mientras más personas vean estos videos, va a ser mejor, porque la idea, la intención es educar sobre todo en el uso racional de los antimicrobianos. Hoy tenemos un tema muy importante y para presentarles a nuestra invitada de hoy, el coordinador va a ser el doctor Francisco Valeri, quien es médico, pediatra, infectólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hoy en día el doctor Fran Valeri está en México y ha pasado momentos complejos con estos temblores. Esperemos que no llegue a males mayores lo que está sucediendo en México. Y bueno, estamos muy agradecidos que nos esté acompañando en este momento el doctor Fran Valeri y nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. Como ya debe haber quedado claro durante la realización de este curso, la resistencia a los antimicrobianos es uno de los mayores retos que enfrenta la ciencia moderna. Con el objeto de poder mitigar en parte este complejo problema, la Organización Mundial de la Salud ha esbozado un plan de acción mundial para abordar la resistencia a los antimicrobianos, destacando los roles claves de la administración antimicrobiana y las medidas de prevención y control de infecciones para enfrentar este problema. La actual complejidad en el manejo de las enfermedades infecciosas, muy especialmente las infecciones asociadas a la atención de la salud, y el incremento de las tasas de resistencia bacteriana hace imprescindible el establecimiento de programas de optimización del uso de antimicrobianos en los hospitales. Estos funcionan como instrumentos de ayuda al prescriptor en la toma de decisiones sobre la utilización de antimicrobianos, dando prioridad a los aspectos formativos por encima de los aspectos restrictivos. Los programas de vigilancia y control de la resistencia bacteriana, para ser realmente efectivos, deben superar algunos serios obstáculos que son especialmente comunes en el ambiente hospitalario. Los agentes etiológicos más importantes y más frecuentemente relacionados con las infecciones asociadas a la atención en la salud tienen gran capacidad para colonizar y transmitirse entre pacientes a través del personal de salud, el instrumental, los equipos e incluso los fómites. Además, presentan patrones de multiresistencia a los antimicrobianos, pudiendo ser multidrogoresistentes, extremadamente resistentes o incluso panresistentes, lo que aumenta, sin lugar a dudas, la morbimortalidad, el tiempo de hospitalización y los costos asociados a la atención en salud. Los programas de vigilancia y control de la resistencia bacteriana, aunque diseñados para promover el uso racional de antibióticos, no están limitados exclusivamente a ello.
También contemplan otros aspectos esenciales, directa o indirectamente encaminados a reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la atención en salud, como los mencionados a continuación. La vigilancia epidemiológica activa, las medidas de control de eficacia comprobada, como por ejemplo la higiene de manos, la utilización de medidas de precaución estándar, la implementación de medidas de aislamiento, la inmunización de los trabajadores de la salud, el cumplimiento de los bundles, la aplicación de técnicas adecuadas de esterilización, la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, el manejo idóneo de los desechos hospitalarios y, por supuesto, y quizás el más importante de los anteriormente mencionados, la capacitación del personal sanitario. Es por ello que hoy tendremos nuestro webinar número 12, en donde estaremos discutiendo y disertando acerca del control de las infecciones bacterianas dentro del ambiente hospitalario. Para desarrollar el tema, tendremos como invitada hoy muy especial a la doctora Lisbeth Aurenti Font, quien es médico cirujano, egresada de la Universidad Central de Venezuela, es pediatra puericultor, egresada del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, infectólogo pediatra, egresada del curso de especialización del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, gerente en servicios asistenciales de salud de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en ciencias de salud de la Universidad Central de Venezuela, adjunto al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, coordinadora de la Comisión de Infecciones también del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, y director médico del Centro Médico Íntegra. Y además de esto, gran amiga, compañera de posgrado, muy estimada especialmente por mí. Vamos a dejarlos entonces en compañía de la doctora Lisbeth Aurenti para que sea ella quien desarrolle el tema y aclare aquellas dudas que nosotros podamos tener con relación al mismo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Aurenti. Gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología y al Laboratorio Berens por su invitación a este curso de antibióticos que va a ser de mucho provecho para todos. Me corresponde conversarles acerca del control de infecciones bacterianas en el ambiente hospitalario. Trataré de conversar con ustedes acerca de estos puntos que están en mi agenda en el tiempo necesario para que todo sea acorde a lo solicitado. El uso de antibióticos desde sus inicios en la primera mitad del siglo XX se constituyó en una de las piedras angulares de la medicina moderna y permitió salvar millones de vidas. Sin embargo, su efectividad se vio disminuida por la emergencia de patógenos resistentes a estos medicamentos, una consecuencia inevitable regida por la selección natural descrita por Charles Darwin. La presión selectiva de los antibióticos o lo de los antimicrobianos, producida en su mayoría por hongos y bacterias de origen ambiental, llevó a una coevolución lógica. Los microorganismos productores o aquellos que comparten su nicho ecológico desarrollaron mecanismos de resistencia a esos compuestos como parte de su propia subsistencia. Los antimicrobianos en la práctica clínica representan uno de los mayores avances de la medicina y se describe que ninguna otra intervención terapéutica en medicina tiene un impacto semejante. Este periodo de la medicina ha sido denominado por algunos la era antibiótica. Y este efecto positivo de los antimicrobianos se observa en los pacientes con infecciones graves, tipo sepsis o shock séptico. La utilización precoz de antibióticos adecuados reduce la mortalidad. Esta creciente propagación de la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza mundial para la salud pública.
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha esbozado un plan mundial para abordar esta resistencia a los antimicrobianos, destacando los roles claves de la administración y desarrollando medidas de prevención y control de infecciones para enfrentar este problema. La actual complejidad en el manejo de estas enfermedades infecciosas y del aumento de las resistencias hace imprescindible el establecimiento de programas de optimización del uso de antimicrobianos, específicamente en los hospitales y los centros de salud en general. La mayoría de estos nuevos antibióticos se enfocan en poblaciones adultas o las investigaciones prioritarias. Aunque bien documentados en entornos de altos ingresos, los datos de resistencia son escasos en entornos con menos recursos. Y esto se debe probablemente a que hay capacidad de laboratorio deficiente, falta de sistemas de información de salud pobres y recursos insuficientes para muchos pacientes enfermos. Dados todos estos problemas, es muy posible que la resistencia a los antibióticos, especialmente la multiresistencia, sea aún más común en los países con menores recursos. Los programas de administración de antibióticos, de antimicrobianos, son un medio para preservar la eficacia antimicrobiana a través del uso juicioso. Ellos aparecen por primera vez en la literatura médica en 1999, con un aumento logarítmico en las citas de PubMed desde 2010. Estos programas de administración antimicrobiana intentan limitar el consumo de los antimicrobianos mediante el uso responsables y medidas de prevención en control de infecciones, al prevenir la propagación de organismos resistentes en entornos de atención médica, relacionándolos específicamente con las actividades esenciales y especialmente enseñando a los que tienen el control y la atención en salud. Los programas de uso racional de antibióticos funcionan como instrumentos de ayuda al prescriptor en la toma de decisiones sobre la utilización de antimicrobianos, priorizando los aspectos no impositivos y los formativos sobre los restrictivos. Su funcionamiento debe estar basado en una estrategia de la mejora continua, debiendo contemplar de manera global los distintos aspectos del uso apropiado de los antimicrobianos. En general, la historia de la prevención y control de infecciones se remonta al menos 2500 años antes de Cristo incluso. Con recomendaciones para habitaciones generales, con ventilación adecuada, para ayudar a reducir la propagación de infecciones en hospitales que datan desde hace muchísimos años, año 500 antes de Cristo. El estudio científico de cómo prevenir estas enfermedades infecciosas en los hospitales comenzó a mediados del siglo XVIII, antes del descubrimiento de las bacterias. Sir John Pringle destacó la importancia de la pobre ventilación y del hacinamiento, mientras que Florence Nightingale, después de su experiencia en las Balcanes, promovió la limpieza y la reforma hospitalaria. Fíjense cómo la penicilina, que fue el primer antibiótico descubierto en 1928 por Alexander Fleming, antes incluso, las penicilinasas naturales en 1940 se desarrollaron antes incluso de su introducción en la terapia, para la terapia. Las sulfonamidas, los primeros agentes que fueron antimicrobianos ampliamente eficaces, se introdujeron en 1937, con una resistencia reportada ya a finales de 1930. Es decir, desde entonces, el rápido aumento de la resistencia a los antibióticos ha superado el desarrollo y el uso de ellos mismos. Las infecciones asociadas a la atención de salud
son una condición localizada o sistémica que resulta de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina que no estaba presente en el momento del ingreso al centro de salud. Las IAS tienen etiología multifactorial, incrementan las complicaciones infecciosas y la carga de enfermedad en términos de costos, morbilidad y mortalidad. Hay múltiples factores que son responsables de la situación de mayor riesgo de presentar eventos de IAS, que pueden ser inherentes al paciente, al ambiente, al tipo de enfermedad, al microorganismo causal y al tratamiento. Las IAS se asocian con mayor estancia en el área de hospitalización y miles de millones de dólares en costos hospitalarios y vitales. Representan un impacto psicosocial y económico en las personas involucradas, así como en sus familias y comunidades. A pesar de los grandes avances en las intervenciones de control de infecciones, las IAS siguen siendo un importante problema de salud pública y una amenaza mundial para la seguridad del paciente. Las IAS son complicaciones prevenibles de la atención médica y es cada vez más necesario conocer información para mejorar la remuneración, los costos de implementación y la automatización de los sistemas y programas preventivos. Las IAS afectan cada año millones de pacientes en todo el mundo. Son consecuencia de dicha involuntaria de dicha atención y a su vez ocasionan hospitalizaciones más prolongadas y discapacidades de larga duración. Existen pocos estudios disponibles acerca de la incidencia de las IAS en pacientes pediátricos, aun cuando se conoce el riesgo infeccioso en ellos. Se estima, según la Organización Mundial de la Salud, en promedio que las IAS afectan 1 de cada 20 pacientes hospitalizados, lo que corresponde a un total anual de 4.1 millones de pacientes. De estos, se estima que 37,000 fallecen cada año en la Unión Europea. En la región de las Américas, los datos de Canadá indican que se contrae 220,000 IAS anuales, que dan lugar a 8,000 muertes relacionadas con esta causa. En Estados Unidos, anualmente, los costos médicos directos globales de las IAS oscilan entre 28.4 mil a 33,8 millones de dólares aproximadamente. Es importante saber que 2 millones de personas contraen IAS cada año en los Estados Unidos, causando aproximadamente 100,000 muertes a un costo de 4.5 a 6.5 mil millones de dólares. Por otra parte, su prevención aportaría un beneficio mínimo de entre 5.7 mil a 6.8 millones de dólares. Es decir, vale la pena invertir en prevención. En todo el mundo, la carga de IAS es una real preocupación, principalmente en los países de bajos y medianos ingresos, donde las IAS pueden ser 20 veces mayor comparadas con países desarrollados y las tasas de incidencia pueden ser inclusive hasta 5 veces más altas. En América Latina, a pesar de que existen las IAS, se desconocen con exactitud estas cifras. En América Latina se desconoce la carga de enfermedad producida por las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y en Venezuela, pocos centros registran epidemiológicamente y estadísticamente las IAS. No se conocen cifras oficiales, específicamente algunos hospitales, como el Hospital JM de los Ríos, Hospital de Niños JM de los Ríos, la tasa de IAS para 2017 fue 12%.
Entonces, ambos programas, los programas de uso racional de antibióticos y los programas de control de infecciones, representan para todos un gran problema. Y ambos programas complementarios están ganando más atención, especialmente después que la Organización Mundial de la Salud los adoptara una acción global sobre el plan de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en el 2015. Es difícil la implementación en la mayoría de los entornos de recursos limitados, especialmente para los niños. Y las guías que se realizan, aunque son muy relevantes, están diseñadas para personas con buenos recursos. En muchos casos, o en muchos entornos con menos recursos, los médicos a menudo se enfrentan a salas y a clínicas abarrotadas, espacios y personal insuficientes, respaldo del laboratorio también insuficiente y largos tiempos de entregas de resultados. Hay muy pocos profesionales dedicados especialmente al control de las infecciones y a menudo hay, pero sin trayectorias profesionales adecuadas para el avance profesional. La mayoría, lo que es más importante, hay muchos niños críticamente enfermos que requieren intervenciones de importancia e inmediatas. En 2017, en su 10ª conferencia de Shenzhen, en China, la Sociedad Mundial de Enfermedades Infecciosas Pediátricas realizó el lanzamiento de su declaración sobre la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, con énfasis clave en que los niños, incluidos los recién nacidos, requieren una consideración especial para los programas de uso de antibióticos y los programas de control de infecciones. Es por ello que enumeró componentes claves de la declaración para la resistencia a los antimicrobianos, especialmente en los niños, en 2017, señalando algunos puntos específicos que van a mejorar este problema mundial. Entre ellos, describe mejorar la conciencia y la comprensión de la resistencia de los antimicrobianos a través de una comunicación, educación y formación eficaces, fortaleciendo la base de conocimientos a través de la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de infecciones mediante un saneamiento eficaz, medidas de higiene y prevención de infecciones, optimizando el uso de medicamentos antimicrobianos en humanos y animales, además de desarrollar el caso económico para la inversión sostenible, considerando las necesidades de todos los países y aumentando o solicitando aumentar la inversión en nuevos medicamentos, incluidos las vacunas, como herramientas diagnóstico y otras intervenciones. Todas estos puntos específicos, componentes de esta declaración, funcionan como alternativas o recomendaciones muy importantes para disminuir la resistencia bacteriana. En diciembre de 2019 volvió a reunirse en la Conferencia Mundial de la Organización Mundial para la Salud, se realizó una declaración modificada para combatir esta resistencia a los antimicrobianos. Y de estos parámetros, de estos puntos específicos claves, se determinó que la educación continua y la colaboración internacional son los componentes esenciales necesarios para minimizar la resistencia a los antimicrobianos y mantener la eficacia de las intervenciones.
Esto hizo que esta declaración fuera modificada, especialmente para combatir esta resistencia, fomentando las múltiples iniciativas educativas para mejorar la comprensión y la práctica de las prescripciones óptimas de los antibióticos por parte de todos los involucrados en la administración de antibióticos, especialmente en niños. Asimismo, promueven ayudar a desarrollar medidas simples e indicadores de calidad para las infecciones adquiridas en los hospitales, incluidos los resultados clínicos y económicos. Es muy importante, adicionalmente, que varios estudios han demostrado que la capacitación representa el eje fundamental de que los programas funcionen, tanto de uso racional de antibióticos como de control de infecciones o la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Un estudio específicamente el comparativo de Villanueva y sus colaboradores entre países de recursos limitados y altos ingresos demostró que la barrera más comúnmente percibida tanto para administrar antibióticos como para los programas de control en los niños específicamente lo representaba la falta de formación. Y esto se reflejó en una lamentable falta de educación sostenida de las mejores prácticas en la prescripción de los antimicrobianos o el control de las infecciones, aunque los entornos de bajos recursos económicos eran incluso más limitados que los altos. Existen entonces marcadas diferencias de disponibilidad o en la disponibilidad de los recursos en la administración de antimicrobianos y los programas entre los países que tienen bajos o medianos ingresos y los que tienen altos recursos. Se necesita con urgencia una colaboración internacional para combatir esta resistencia a los antimicrobianos utilizando un enfoque de estrategias específicas que aborden de disponibilidad y actividades que aborden ese desequilibrio entre los recursos globales, entre los pacientes, entre los países con altos recursos, los bajos recursos y los que tienen programas de control de antibióticos y los programas de control de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que son fundamentales. Los antibióticos son, en efecto, los fármacos que son distintos al resto de los medicamentos. Su eficacia en la reducción de la mortalidad y la morbilidad es superior a lo de los otros grupos y son los únicos fármacos que tienen efectos ecológicos, de manera que su administración puede contribuir a la aparición y diseminación de resistencias microbianas. Son utilizados por médicos de prácticamente todas las especialidades y la actual complejidad en este manejo de enfermedades infecciosas y el aumento de las resistencias hace imprescindible el establecimiento de programas de optimización del uso de antimicrobianos en los hospitales. Estos programas deben funcionar como instrumentos de ayuda al prescriptor en la toma de las decisiones, especialmente sobre la utilización de los antimicrobianos, priorizando los aspectos no impositivos y los formativos sobre los restrictivos. Su funcionamiento debe estar basado en una estrategia de mejora continua, debiendo contemplar de una manera global los distintos aspectos del uso apropiado de los antimicrobianos. Este programa o estos programas deben estar dirigidos a los profesionales que deben realizar las tareas específicas de mejora de uso de antimicrobianos en los centros y a los gestores sanitarios que deben fomentarlas. La utilización de los antimicrobianos en el ambiente hospitalario
debe tomar en cuenta algunos factores: la presencia de microorganismos resistentes y su variabilidad entre hospitales, e incluso en los mismos hospitales, en las diferentes áreas, puede haber diferentes resistencias en cada uno de los microorganismos. Además de esto, debe considerarse la selección óptima del antimicrobiano y su posología en los diferentes síndromes infecciosos. Cada patología debe tener un respaldo desde el punto de vista de agente causal, agente etiológico, y su resistencia o su sensibilidad al antimicrobiano específico en las localidades específicas. Es decir, debemos conocer la epidemiología local como ente fundamental para tomar decisiones en la prescripción de cada una de las drogas que vayamos a indicar. La actitud individual del clínico hacia el uso de estos fármacos frecuentemente se basa en una sensación de seguridad. Muchas veces algunos médicos hacen indicaciones de medicamentos o antimicrobianos y de forma prolongada o de forma amplia, con una sensación de temor a que el paciente no evolucione satisfactoriamente. Y esto hace que lo que haga es crear resistencia, sensibilizar a esa droga y, por supuesto, no favorece su uso racional. Las limitaciones prácticas para un rápido y correcto procesamiento de las muestras microbiológicas o los retrasos entre la prescripción y la administración de los antimicrobianos también puede generar un problema y debe ser tomado en cuenta. Los agentes más importantes y relacionados con las IAs presentan una gran capacidad de colonizar, sobrevivir y transmitirse entre pacientes a través del personal de salud, instrumental, equipos o fómites. Y es importante que esto representa un factor relevante y usual de mayor resistencia a los antimicrobianos, pudiendo ser ellos multiresistentes, extremadamente resistentes o panresistentes, aumentando así la mortalidad, el tiempo de hospitalización y los costos. Dentro de los principales agentes etiológicos de las infecciones asociadas al cuidado de la salud en los hospitales, encontramos microorganismos que son realmente preocupantes. Acinetobacter baumannii, que puede ser extremadamente resistente o pandrogoresistente, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias resistentes a carbapenems o productoras de betalactamasas de espectro expandido, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococcus resistente a la vancomicina, Clostridioides difficile, Stenotrophomonas maltophilia y otros no bacterianos como Candida auris y otras cándidas, otras especies de cándida, virus influenza, virus u otros virus. Todos ellos son agentes causales de infecciones con diferentes tipos de resistencia que agravan la situación de su manejo antimicrobiano. Se presenta adicionalmente un consenso latinoamericano que permitió estandarizar estas definiciones de los diferentes niveles de resistencia a los antimicrobianos en bacterias de importancia en salud pública. Esto lo reporta Jiménez Pearson en su consenso que define y categoriza y reporta la multidrogoresistencia, las bacterias o los patógenos
extremadamente resistentes o pandrogoresistentes. Se describen algunos criterios de inclusión y exclusión para las metodologías a utilizar y para los antibióticos a incluir. Ellos en su estudio evalúan por disponibilidad, por relevancia y por la existencia de puntos de corte. Es importante saber o mencionar que este estudio se hizo para Latinoamérica, tomando en cuenta nuestra población y nuestros ingresos y recursos hospitalarios que usualmente son los mismos en toda Latinoamérica. Y como propuesta piloto, se eligió 3 microorganismos gram negativos de gran impacto en el ambiente hospitalario para ese estudio y para definir las categorías de las diferentes resistencias. Entre ellos se escogió Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter spp. Las recomendaciones incluidas en este trabajo son el resultado de las discusiones y el consenso logrado por los representantes de los laboratorios nacionales de referencia de los países que integran la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antibióticos, que se llama RELABRA, coordinada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. La RELABRA fue creada en 1996 con el apoyo de la OPS, con el fin de obtener datos microbiológicos fidedignos, oportunos y reproducibles para mejorar la atención del paciente y fortalecer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos mediante programas de garantía de calidad sostenible. Estos representantes de todos los países que en la actualidad forman parte de la RELABRA participaron en la elaboración de este documento de definición de las resistencias de los microorganismos, ¿no? Y entre estos países que elaboraron este documento se encuentra Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se tomó en cuenta un documento de la OMS donde se enlistaban las bacterias prioritarias resistentes a los antibióticos, en la que se incluyeron las 12 familias de bacterias patógenas multiresistentes de mayor riesgo para la salud humana, encabezadas por el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, y enterobacteriáceas como resistentes a antibióticos carbapenémicos. Específicamente mencionaban entre el estudio que la tigecyclina es una de las pocas opciones terapéuticas para el tratamiento de infecciones debidas a patógenos bacterianos con resistencia múltiple, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter. Y el monitoreo de la resistencia de este fármaco es fundamental desde el punto de vista clínico y epidemiológico. En el caso de la colistina, que también fue importante evaluado en ese antibiótico evaluado en el estudio, un grupo de trabajo en conjunto del CLCI y EUCAS recomendó la microdilución del caldo como único método para evaluar su sensibilidad a este fármaco en las enterobacterias, en la Pseudomonas aeruginosa, en el Acinetobacter spp, debido a que hay una alta tasa de errores e inaceptables en otros métodos utilizados. Se determinaron o se han descrito 3 categorías generales denominadas multiresistencia, resistencia extendida y panresistencia.
y esto generalmente no tenía un acuerdo ni una definición específica. Después de esta reunión o de este trabajo realizado por este grupo de personas de Latinoamérica, se determinaron las siguientes definiciones de fenotipo de resistencia comunes a los 3 patógenos especialmente tomados para hacer este estudio. Y se definió como multiresistencia el aislamiento bacteriano que es resistente al menos a 3 de los grupos de antibióticos incluidos, ¿no? De los 12. Cuando es resistencia extendida, el aislamiento bacteriano era resistente a todos los grupos de antibióticos excepto a 1 o a 2 de ellos. Es decir, se mantienen solo la sensibilidad o la resistencia solo a 1 o a 2 grupos de los antibióticos incluidos. Y cuando era panresistencia, el aislamiento bacteriano es resistente a todos los antibióticos incluidos. Específicamente cuando se hizo este estudio, se evaluó la Klebsiella, la Pseudomonas y el Acinetobacter y se midió en cada uno de ellos, como son los 3 microorganismos más importantes causales de la panresistencia o de la multiresistencia en IAS. Se hizo este estudio y se evaluó para poder definir cada uno y definir cada una de las resistencias para cada uno de estos microorganismos y poder específicamente determinar cuál o con cuál antibiótico es que se iba a tratar en estos casos. Es importante, además de esto, conocer que el principal beneficio de proporcionar a los laboratorios latinoamericanos un marco estandarizado y consensuado para la identificación y la vigilancia constante y unificada de microorganismos resistentes. Además de eso, describir cada uno de estos, en cada uno de los patógenos, la resistencia específica para poder colocar o indicar los antibióticos adecuados. Además de esto, fíjense que para nosotros entonces hacer un adecuado manejo de infecciones en los hospitales, debemos prioritariamente usar antibióticos adecuadamente y adicionalmente tener un programa que funcione efectivamente en control de infecciones. Dentro del control de antibióticos o el programa de control de antibióticos forma parte de un programa adecuado de control de infecciones. Es decir, nosotros debemos conocer la epidemiología local para poder determinar patrones específicos o flujogramas de manejo específico de patologías comunes. Es decir, una neumonía se va a tratar de esta manera, con un grupo de antibióticos de primera línea específicos. Una neumonía complicada se va a tratar de esta otra manera. Y así con cada una de las patologías más frecuentes de esa institución o que esa institución conozca o ingrese, ¿no? Algunos hospitales están hechos para traumatología, otros están destinados exclusivamente a tratar pacientes con cáncer. Hay otros donde hay trasplante de médula ósea y otros que son pediátricos y otros traumatológicos y otros de adultos. Entonces, cada uno de estos instituciones debe conocer o debe establecer cuáles son las primeras causas de ingreso o cuáles son los primeros diagnósticos que ellos tienen para así elaborar pautas de manejo antimicrobiano específico para esa institución. Además de conocer microbiológicamente la epidemiología local, deben unificar estas pautas de manejo. Se debe orientar y capacitar a todo el personal para usar las dosis exactas acorde a la edad, si es en la edad pediátrica,
para evitar poner dosis inadecuadas o inapropiadas para esa superficie corporal total. Adicionalmente, la tendencia actual es a terapias cortas de antimicrobianos con la finalidad de no exponer a estas drogas de gran utilidad a tiempos prolongados y a selección de cepas multiresistentes. Entonces, las terapias cortas de antimicrobianos, cuando son necesarias, basándose en la epidemiología, en la evolución clínica y en el conocimiento de la sensibilidad de cada uno de los microorganismos y específicamente la sensibilidad que tenga el germen aislado en ese paciente, debemos colocar o indicar la terapia, el tiempo necesario específico. Adicionalmente, ante la vigilancia de las sospechas de microorganismos multidrogo resistentes, debemos hacer todo para vigilarlos y, por supuesto, a tener prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, tomando en cuenta los programas de control. Es importante conocer también que en las instituciones de salud se ingresan pacientes con infecciones comunes y pacientes que tienen IAS. Y en cada una de ellas, el tratamiento debe ser adecuado. Es decir, generalmente en infecciones comunes hospitalarias, vamos a tratarlos ya conociendo por lo previamente o por lo anteriormente mencionado, de conocer nuestras principales patologías y cuáles son los microorganismos causales, conociendo la epidemiología local, vamos a colocar un tratamiento dirigido al agente etiológico. Además de esto, en patologías comunes hospitalarias, generalmente puede utilizarse monoterapia o tratamientos combinados por cortos tiempos y de forma endovenosa. Adicionalmente, después de que se termina el tratamiento o durante la hospitalización, se puede hacer un paso a tratamiento oral ambulatorio o finaliza el tratamiento. También podemos utilizar el hospital de día para nosotros completar los días de hospitalización sin mantener el paciente hospitalizado, sabiendo que el riesgo de estar incluido dentro de la institución en donde hay múltiples microorganismos expone más al paciente y, por supuesto, a todos los riesgos que esto conlleva. En estos pacientes que tienen infecciones comunes podemos utilizar alternativas terapéuticas con penicilina, cefalosporina, clindamicina, metronidazol, ¿okay? Pero son tratamientos cortos o prolongados, pero dirigidos a un agente etiológico específico y sensible. Cuando tratamos IAS, viene la complicación, porque las complicaciones surgen probablemente de que ya cuando tratamos una IAS, cuando nos llaman para tratar un paciente con una infección asociada al cuidado de la salud, ya ha pasado por cualquier cantidad de microorganismos, de antimicrobianos previamente indicados. Entonces, esto hace que los programas de uso racional de antibióticos funcionen o sirvan para que cuando llamen, primero para reducir la infección asociada al cuidado de la salud, con una indicación de antimicrobiana adecuada desde el ingreso a la institución. Y esto, generalmente, el problema de las IAS es que está dirigido a un agente etiológico que generalmente es resistente, porque ya ha sido expuesto este paciente a todas las drogas previamente indicadas. En tratamiento de IAS, siempre las indicaciones deben ser combinadas. Los tratamientos deben ser endovenosos, pueden ser también en infusión continuadas y pueden, dependiendo del tipo de enfermedad o dependiendo de la evolución del paciente, se puede continuar con una terapia de amplio espectro probablemente o que trate de cubrir todos los microorganismos o el microorganismo involucrado con una terapia oral. Aquí sí podemos probablemente utilizar ya cefalosporinas de cuarta generación o de tercera generación antiseudomonas
porque estos, ya hablando de IAS, son los microorganismos que deben cubrirse desde el primer momento que decimos que tiene una IAS. Entonces, pensar en pseudomonas y en otros patógenos multiresistentes o panresistentes es lo que debemos pensar inicialmente, que hay una IAS. Y la terapia debe ser consona con lo que estamos pensando en un momento determinado. La bacteriemia representa el tipo más frecuente de IAS. Está informado en múltiples estudios de IAS y especialmente los microorganismos que causan bacteriemia son múltiples. En los pacientes con inmunidad debilitada o con cáncer, ellos tienen 10 veces más probabilidad de contraer sepsis y que los pacientes que usualmente no tienen cáncer. Y esto representa un 2.3%. Además de esto, el 25% de los casos de sepsis grave y shock séptico pueden presentarla estos pacientes con inmunidad debilitada. Por eso que hay que tener tanto cuidado, especialmente con los pacientes de alto riesgo. Aquellos, por ejemplo, que son trasplantados de médula ósea o de órganos sólidos, también representan tienen factores de riesgo incrementados. Y fíjense cómo las infecciones intrahospitalarias, llamadas infecciones asociadas a la atención de salud, ocupan el primer prácticamente mes después del trasplante. Ya sea con microorganismos bacterianos, ¿ok? Algunos virus y algunos hongos. Especialmente, por ejemplo, en el trasplante de hígado. El hongo más importante en ese momento es la cándida, en el primer mes. Entonces, hay algunos estudios que se han hecho y que, por supuesto, conocemos de cuáles son los patógenos en estos primeros 100 días después del trasplante y conocemos cuáles son los agentes etiológicos que debemos tratar específicamente en cada uno de los momentos. Entonces, conocer el manejo de las infecciones asociadas a la atención de salud en los hospitales es un reto y realmente una dificultad si no tenemos los recursos y mucho más o mayor la dificultad si no tenemos la capacitación y el conocimiento. Fíjense que la resistencia antimicrobiana ha generado una crisis de salud global. Esto emergente y rápida, como lo destaca el grupo internacional que coordina la resistencia de los antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud. Esto en respuesta, por supuesto, ha hecho que tengamos de forma obligatoria que promover el uso racional de los antibióticos. Y para esto, la Organización Mundial de la Salud hizo una prevalencia puntual en hospitales múltiples, 56 hospitales aproximadamente, en donde hicieron prevalencia puntual incluyendo antibióticos en recién nacidos, en lactantes, en preescolares y adolescentes, utilizando como criterio las patologías más frecuentes en estos 56 instituciones. Concluyeron que los esfuerzos futuros deben centrarse en desarrollar y evaluar programas de administración de antibióticos pediátricos específicamente, sobre la base de un índice que lo llamaron AWARE. En la actualidad, se estima que más del 50% de los antibióticos se utilizan de manera inapropiada. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones virales o el uso de un antibiótico incorrecto de más amplio espectro, lo que contribuye a la propagación de la resistencia. Esto hizo que una de las preocupaciones que en la propagación de bacterias gram-negativas resistentes sean los mismos microorganismos previamente mencionados, Acinetobacter, Escherichia coli, Klebsiella, nuestro karma. Y estas bacterias que se observan comúnmente en enfermos hospitalizados causan infecciones como neumonía, bacteriemia, infecciones en el sitio operatorio y meningitis. Cuando estos antibióticos dejan de funcionar eficazmente, se necesitan antibióticos más costosos, ingresos más prolongados y esta carga de enfermedad, por supuesto, se hace más pesada, ya que ya de por sí en los países que tienen limitados presupuestos. Y por supuesto, estas brechas hacen que tengamos muchos más problemas
con problemas, con acceso a antibióticos eficaces y apropiados. Todavía siguen siendo las muertes por neumonía infantil importantes y, por supuesto, aunque más de 100 países han puesto en marcha planes nacionales para hacer frente a esta resistencia, solo una quinta parte de estos planes cuentan con un financiamiento adecuado y logran aplicarlos. La Organización Mundial de la Salud en el 2019 hizo una campaña mundial para promover su índice de clasificación de antibióticos AWARE, con la esperanza de que más países lo adoptaran para reducir la propagación de la resistencia. En la campaña se insta a los gobiernos a adoptar el método para reducir la propagación de la resistencia. ¿Y qué es este programa? La AWARE desarrolló una lista de medicamentos esenciales para la OMS para contener esta creciente resistencia y hacer uso de los antibióticos que fuere más seguro y efectivo. Los clasificaron en 3 grupos: Access, Watch y Reserve, es decir, aquellos que tenían libre acceso, que eran de vigilancia, y aquellos que tenían uso reservado, específicamente aquellos que iban a utilizar para las infecciones comunes y graves, y los cuales debían estar disponibles en todo momento en el sistema de salud. Para así nosotros, para poder lograr que haya una coherencia entre las indicaciones. La nueva campaña tenía como objeto, o tiene incluso, porque ya todavía se usa, pues es una promoción formidable. Y esta campaña tiene el objetivo de aumentar la proporción del consumo mundial de antibióticos del grupo Access, es decir, que tenga libre acceso hasta menos del 60% y reducir el uso del antibiótico con mayor riesgo de resistencia que representan los grupos Watch y Reserve, es decir, los que están de vigilancia y los de uso reservado, tratar de no usarlos. El uso de los antibióticos de Access reduce el riesgo de resistencia porque son los antibióticos de espectro corto, que se dirigen a un microorganismo específico en lugar de a varios. Y también son menos costosos porque están disponibles en formulaciones genéricas. Esto fue bien importante porque en el Hospital de Niños nosotros tenemos un programa de control de infecciones y adicionalmente un programa de uso racional de antibióticos de 17 años de experiencia. Cuando hicimos ese programa, nos vimos obligados a hacerlo debido a que había un uso indiscriminado del meropenem y de la vancomicina como antibióticos de libre indicación desde el ingreso de los pacientes a la institución. En ese tiempo no había entonces oxacilina en la institución y a veces faltaba la penicilina. Antibióticos prioritarios en la edad pediátrica. Entonces, la gente, como no había penicilina ni oxacilina, indicaba en las neumonías de la comunidad vancomicina y meropenem. Es por eso que nosotros nos vimos en la necesidad de implementar un programa de uso racional de antibióticos, el cual ha funcionado efectivamente durante 17 años. La Comisión de Control de Infecciones del Hospital de Niños formada por un equipo multidisciplinario conformado por infectología, farmacia y microbiología, en aprobación con la comisión técnica y la dirección del hospital, evaluamos las 10 principales patologías hospitalarias de ingreso. En ese momento contábamos con microbiología en la institución y obteníamos los microorganismos causales con su sensibilidad y resistencia de todos los servicios del hospital.
y eran publicados y notificados a todos los jefes de servicio. Además de eso, seleccionamos aquellas drogas de uso libre y cuáles eran las de uso restringido. Las seleccionamos y hicimos un formulario en donde solamente se utilizaba o se aprobaba esa droga si era firmada o estaba aprobada por la Comisión de Infecciones y el Servicio de Infectología, por supuesto. Esto nos costó mucho trabajo porque tuvimos que capacitar a todo el personal médico, desde los residentes hasta los jefes de servicio, que fueron en un principio un poco rudos para adaptarse a las nuevas pautas, de que tener que solicitar autorización para poner un antibiótico cuando personas que tenían 30 y 40 años indicaban las drogas a libre albedrío. Bueno, tuvieron que, como teníamos el apoyo de la dirección y fue aprobado por la comisión técnica, realmente nos vimos beneficiados por este apoyo. Y bueno, nuestro programa contaba que como no hacíamos guardia de infectología a las 24 horas, entonces colocamos un plan y un protocolo de stop a las 72 horas. Esto hacía que nuestros pacientes o nuestros estudiantes o nuestros médicos en general indicaban las drogas después de las 4 libres, y antes de las 4 eran solicitada la aprobación por control por infectología. Posterior a ello, fin de semana o días libres o después de las tardes, a las 72 horas, si en infectología no había dado la aprobación, el servicio de farmacia no distribuía el producto. Realmente ha sido efectivo. La gente ha aprovechado la oportunidad para aprender cuáles son las drogas de elección y cuáles son las de que debían poner en práctica. Esto nos costó hacer flujogramas de manejo, las cuales están publicadas en la Sociedad de los Libros de Terapéutica de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Y por supuesto, hemos tenido ya 2 o 3 actualizaciones de estas pautas que sirven para el manejo adecuado de cada una de estas patologías de uso común. La presencia de antibióticos en un ambiente hospitalario determinado no solo selecciona cambios en los genes propios de especies que buscan es sobrevivir a su acción, sino que también favorece la diseminación lateral de estos microorganismos, de estos mecanismos, desde sus huéspedes originales a otras especies bacterianas, a través de elementos genéticos móviles, como los transposones o plásmidos, y en un ambiente hospitalario la presión antibiótica selectiva es enorme por el uso de antimicrobianos de amplio espectro. Y por ello no es sorprendente la emergencia de patógenos multiresistentes. Es decir, el problema principal hospitalario es la resistencia antimicrobiana adquirida. Y el problema principal radica en que la utilización en estas áreas se dificulta aún más o dificulta más el control de este uso racional, porque genera una nueva fuente de selección de bacterias resistentes que luego pueden diseminarse mediante los alimentos o el ambiente, como así también colonizar el tracto digestivo de algunos animales o los seres humanos. Como consecuencia, nos dirigimos hacia una era similar a la era preantibiótica, en donde con infecciones bacterianas para las cuales no hay tratamientos disponibles o en las cuales las alternativas están lejos de nuestros ideales, o por ejemplo antibióticos antiguos que están en desuso, pero por su elevada toxicidad, como las polimixinas, por ejemplo. Sin embargo, sin ser aún la regla, estos casos son cada vez más frecuentes en vista del escaso número de antibióticos nuevos
en desarrollo, se vuelve fundamental la detección y monitorización de las bacterias multiresistentes para así definir acciones específicas que mejoran el uso de los antimicrobianos disponibles y así prevenir la diseminación de patógenos resistentes. Los modos de transmisión potencial de microorganismos resistentes en hospitales es paciente a paciente, de paciente a paciente, a través de las manos o a través del contacto de equipos contaminados. Las IAs de etiología bacteriana frecuentes en las instituciones son las infecciones asociadas a catéteres vasculares, urinarios, infecciones del sitio operatorio, infecciones asociadas a la ventilación mecánica, infecciones de piel y partes blandas, siendo la bacteriemia el tipo de IAs más frecuente. Su vía de diseminación son el contacto, las gotas, las microgotas, los vectores y puede haber vías mixtas de contagio. Es importante que dentro de las estrategias clave para la prevención de la resistencia a los antimicrobianos en los hospitales, debemos evaluar que el patógeno sea sensible y que haya una prevención en la transmisión de la resistencia. Prevención de estas infecciones, hacer un diagnóstico y tratamiento eficaz y colocar un tratamiento corto y acertado específicamente con antimicrobianos. La difusión de estas estrategias es importante y para la prevención de estas enfermedades infecciosas, que debe ser un objetivo principal para cada trabajador de la salud en el mundo. Es importante mencionar que la seguridad y el bienestar, no solo de los trabajadores, sino de los pacientes y del personal auxiliar, del público en general, depende de las buenas prácticas y que sean efectivas para el control de infecciones. Estas políticas se traducen en salud pública y en el servicio de salud que tenga ajustes específicos. Esto implica un cambio de comportamiento, una participación de líderes y una adaptación cultural. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles medidas han demostrado eficacia para el cuidado de infecciones, para el adecuado manejo de infecciones bacterianas en el ambiente hospitalario? Por supuesto, contar con un programa de control de infecciones eficaz, que cuente con un equipo de control de infecciones importante, multidisciplinario, y que este comité se reúna cada 30 días de forma recurrente para así evaluar cómo ha sido el funcionamiento de las estrategias y las buenas prácticas durante ese mes. Además de eso, la vigilancia activa y la elaboración de programas y procesos. Es posible que tengamos algunos programas que no funcionen porque no son supervisados. Y esto hace que el programa se caiga y no es porque no es bueno, sino porque no tiene suficiente personal o porque no es supervisado por las personas que sí saben hacerlo. Las medidas de control de eficacia comprobada como higiene de manos es una de las principales estrategias, las cuales nosotros debemos conocer y, por supuesto, implementar. Los programas de control de infecciones, desde 1974 con el estudio CENIC, demostró que estos programas, que incluían profesionales dedicados exclusivamente al control de infecciones, presentaban reducción de las IAs en un 32%. Previo a este estudio, pocos hospitales disponían de profesionales especiales en control de infecciones. En 1977, el 80% de los hospitales en Estados Unidos tenía ya incorporado en un 94% enfermeras que trabajaban medio tiempo o tiempo completo en control de infecciones. Y para ya 1977 el CDC define o recomienda que una enfermera en control de infecciones debe trabajar por cada 250 camas de hospitalización. Esto ha cambiado
y desde 1990 el trabajo de las enfermeras en control de infecciones no debe basarse en el número de camas, sino en la complejidad de sus funciones y la amplitud del programa de control. Esto hace que la conformación del equipo de control de infecciones tenga que contar con el infectólogo, con el epidemiólogo, con la enfermera en control de infecciones, el microbiólogo, farmacéutico, el personal de mantenimiento que haga las pautas y que diga o dé a conocer las pautas de la comisión, y fundamentalmente con la dirección hospitalaria y con el administrador, que es a quien se le tiene que convencer desde el punto de vista científico de cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor compra, cuál es el mejor producto, para que se gaste dinero efectivamente. Asimismo, debe haber una comunicación efectiva entre el personal y principalmente en situaciones de brotes, para que todo el mundo esté tranquilo y todo el mundo sepa cómo se debe manejar un brote. La vigilancia activa en los programas de control de infecciones es fundamental y la persona que lo dirija tiene que tener liderazgo y estar empoderado de su trabajo. La formación de los equipos multidisciplinarios en control de infecciones consolida esta vigilancia hospitalaria, optimiza la calidad de atención para los pacientes y para el trabajador de la salud y así contribuye con la vigilancia epidemiológica y de los procesos y de los programas. Es importante mencionar que la higiene de manos representa la principal estrategia para disminuir la diseminación de los microorganismos hospitalarios y los 5 momentos son importantes para ello. Ya de por sí se conoce cuánto tiempo amerita lavarse las manos para erradicar cada uno de los microorganismos que tenemos en nuestras manos. Y por eso generalmente se describe que son 60 segundos o cantar el cumpleaños feliz en cualquier idioma, la primera parte no es largo, para poder erradicar las pseudomonas aeruginosas, que es uno de los microorganismos que tiene más cantidad de tiempo. Adicionalmente, se han modificado algunas estrategias en higiene de manos y, por supuesto, la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud, descrita por ellos, en cuanto al cambio de sistema, la capacitación y educación, el clima de seguridad institucional con la implicación directa de los equipos directivos y los estudios observacionales y retroalimentación son fundamentales para que pueda darse esta mejora en la disminución tanto de los microorganismos como de la resistencia bacteriana. El uso o las medidas de precaución estándares y adicionales tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de estos agentes patógenos y, por supuesto, son basadas en precauciones básicas para este control, tomando en cuenta medidas apropiadas para minimizar la transferencia de los microorganismos, dando a todos un clima de seguridad institucional. Esto es importante porque la provisión de personal y de suministros adecuados, junto con el liderazgo y la educación del personal sanitario a los pacientes y a los visitantes, es fundamental para un clima de seguridad en los entornos de salud. También forma parte del programa las inmunizaciones de los trabajadores de la salud, lo cual evita riesgo elevado de adquirir alguna infección que es prevenible por vacunas. Cada una de estas enfermedades son prevenibles por vacunas y deben ser obligatorias tenerlas en los trabajadores para poder estar protegidos y proteger a los pacientes. La implementación de los bundles es importante también porque son las medidas estratégicas basadas en la eficacia y en la eficiencia, ¿ok? Con alto nivel de evidencia, especialmente 1A, para que de una forma estructurada se mejoren los procesos en la atención. Es decir, la idea es realizar todas estas medidas de control en todos los momentos. También la limpieza del ambiente hospitalario, que es importante
porque limpia, erradica, minimiza los riesgos y, por supuesto, una adecuada limpieza y o desinfección de las superficies de mayor contacto, tal como barandas, inodoros, pomos de las puertas, interruptores de luz, timbres de llamada de pacientes, barandas de las cunas o superficies cercanas al paciente, ha demostrado ser de particular importancia. Y por supuesto, algunos estudios han demostrado que los microorganismos que se encuentran en el entorno del paciente son los mismos que pueden aislarse en los hemos y en los urocultivos y en todos los cultivos que se le haga al paciente. Por eso la limpieza del ambiente hospitalario es importante, muy especialmente en las áreas en donde hay pacientes complicados, multiventilados, pacientes multiinvadidos que en algún momento pueden tener microorganismos multiresistentes que se transmiten a través de las manos y el contacto de ellas con cada una de las superficies inanimadas. Y es por esto que la limpieza forma parte de uno de los factores importantes para el programa de control de infecciones, así como el manejo adecuado de los desechos hospitalarios, para así eliminar seguramente los desechos y evitar algunos accidentes laborales. Pero lo más importante para todos es la capacitación que se le dé al personal de trabajadores de la salud. Con ello logramos tener mayor cantidad de personas que quieran lograr el objetivo de mejorar la calidad de atención, disminuyendo la resistencia bacteriana y creando un adecuado ambiente laboral con un adecuado programa de control de infecciones. En conclusión, la existencia de un programa de control de infecciones es necesario para disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud en los hospitales. Y los programas de uso racional de antibióticos son adecuados o son óptimos para disminuir la resistencia bacteriana, y ambos programas son problemas de salud pública mundial. Ambos programas ayudan a disminuir estos dos problemas de salud pública. La difusión e implementación de los PROA y los programas de control de IAS generan cambios en comportamiento de los trabajadores de la salud, y al clasificar los antibióticos en 3 grupos distintos y asesorar sobre cómo y cuándo utilizarlos a través de AWARE, facilita a los responsables de la formulación de políticas, los prescriptores y a los trabajadores de salud a la mejor selección del antibiótico adecuado en el momento adecuado y a la protección de estos antibióticos en peligro. Las principales funciones de los prevencionistas en control de infecciones son optimizar la calidad de atención, minimizar los riesgos, salvar vidas y reducir costos. Yo también creo un mundo mejor. Muchas gracias por su atención.